Llegamos a la recta final del campeonato, en una ciudad que por fuera ofrece espectáculo y deslumbra con sus paisajes como lo es la ciudad del pecado. El Gran Premio de Las Vegas fue escenario de una carrera estratégica sin mucha gradación en pista, pero que nos deja un panorama al rojo vivo a falta de 2 carreras. Así que después de 50 giros vamos a repasar el desempeño de los pilotos en esta ronda en el Strip Circuit. Empezamos fuerte, porque horas después de finalizada la carrera, los dos McLaren fueron descalificados tras no poder superar las verificaciones técnicas de la FIA. Golpazo al mundial. Otra vez Piastri no supo maximizar su rendimiento al quedarse en quinta posición y en la salida fue impactado por Lawson, en un incidente que no causó daños mayores, pero que lo hizo perder una posición contra Isaac Hadjar. Batallando para adelantar al francés, tuvo un bloqueo en una curva que le costó otra posición a manos de Charles Leclerc, razón por la cual le llevó a hacerle un undercut al monegasco y a Carlos Sainz para no seguir perdiendo más terreno, y en gran parte lo consiguió, pero tuvo la mala suerte de tener por delante a un Kimi Antonelli que volvió a usar esa fiereza de Brasil para defender su posición, subiendo hasta el cuarto lugar por una sanción de 5 segundos al italiano. Y justo cuando el mundial parecía estar al alcance de la mano de Lando le pasan estas cosas. Después de una impresionante pole en pista mojada, el británico se precipitó mucho en la salida cuando quiso cerrarle el carril interior a Verstappen, no midiendo bien y pasándose de frenada en la curva 1, dando como resultado que pierda tanto la punta como el segundo lugar a manos de George Russell. Durante el transcurso de la prueba pudimos ver cómo Lando era el que más gestionaba de los 3 líderes, y fue así como pasadas las 30 vueltas pudo sacarse de encima a Russell, intentó cazar a Max pero el ritmo del neerlandés era imbatible. Misteriosamente en las últimas vueltas perdió más de 15 segundos contra Verstappen por un supuesto problema de combustible. Terminó segundo, pero la alegría le duró poco, ya que a las pocas horas los dos McLaren fueron descalificados por el desgaste excesivo de la plancha de madera en el fondo plano. La situación acaba de dar un giro radical con un Verstappen que ahora se encuentra a 24 puntos, igualado con Oscar Piastri. Lando todavía tiene posibilidades de ser campeón, pero deberá tener mente y cabeza fría después de la pifia de su propio equipo. Los dos primeros abandonos lo protagonizaron Lance Stroll y Gabriel Bortoleto. El canadiense venía de una clasificación en la que una mala estrategia le privó de pasar a la Q3. Lamentablemente su carrera ni siquiera duró una vuelta cuando Gabriel Bortoleto se pasó de frenada en la primera curva, impactando a Stroll, quien a su vez hizo trompear a Gasly en una carambola que se formó en la salida. Mientras el canadiense tenía que retirarse con daños severos en su alerón trasero, Bortoleto tuvo que aguantar una vuelta más, pero durante el periodo de Virtual Safety Car también se vio obligado a abandonar por culpa de los daños de ese incidente. El tercer y último abandono lo protagonizó Alex Albon. El tailandés se complicó la carrera en la salida cuando se pasó de frenada en la primera curva e impactó a Franco Colapinto, rompiéndole el difusor al argentino. A las pocas vueltas tuvo otro toque pero con Lewis Hamilton cuando el de Williams impactó al de Ferrari en plena recta mientras batallaban por los puntos, con el detalle adicional que rompió el ala delantera izquierda de su alerón delantero. Como consecuencia de haber parado para arreglar los daños, cayó hasta la última posición, y si eso no era suficiente, fue penalizado con 5 segundos por la colisión contra el británico. Como ya había perdido demasiado tiempo y no tenía mucho para ganar, se metió en boxes para cumplir el castigo y una vuelta después se volvió a meter en el pit lane, pero esta vez para abandonar tras 36 vueltas. En la última posición terminó Franco Colapinto. Después de una espectacular Q2 en el sábado, todo ese esfuerzo se fue al tacho cuando fue impactado por Albon en la salida. Mermado por los daños, lo único que le quedaba para hacer era aguantar hasta el final y sacar un resultado que minimice dichos daños. Para colmo de males, su parada en boxes fue muy lenta con 4 segundos de duración, y tras eso no hizo mucho más que llegar último y con una vuelta perdida. 14º lugar para Liam Lawson. Como mencioné antes, el neozelandés impactó contra Piastri en la salida, dañando su alerón delantero y perdiendo más de 10 posiciones antes de parar en boxes para arreglar los daños. Al perder mucho tiempo en pista y al momento de entrar en boxes, su carrera se terminó en ese instante, ya que no pudo volver a mostrar ese ritmo que su compañero sí tuvo para meterse en los puntos. Antepenúltimo terminó Pierre Gasly. El francés había hecho una gran clasificación metiéndose en la Q3 por segundo gran premio consecutivo, pero al igual que con Franco, ese esfuerzo no valió nada cuando fue impactado por Stroll en la curva 1, por esa carambola que causó Bortoleto. Aprovechando el periodo de Virtual Safety Car, se metió en boxes para cambiar a neumáticos duros, manteniéndose hasta el final de la carrera, pero con un auto que en ese tipo de circuitos no suele desplegar mucho su ritmo. Yuki Tsunoda terminó 12º. Otra vez el japonés vuelve a decepcionar en la clasificación, cayendo hasta las últimas posiciones.
Al igual que Gasly, aprovechó el Virtual Safety Car para parar y poner duros, y si bien pudo remontar hasta el 12º lugar, se queda muy corto en comparación a la carrera que hizo su compañero. Decepcionante, porque viendo el ritmo que mostró en los primeros libres, parecía que este fin de semana iba a ser similar al de Bakú. A las puertas de los puntos se quedó Fernando Alonso. El haber tenido pista mojada en la clasificación le vino muy bien a los Aston Martin, con el asturiano clasificándose en una gran 7ª posición. Pero con una pista despejada al momento de la carrera, las sensaciones no fueron las mismas. Perdió puestos en la salida y, sumado a un stint de duros que no le dieron resultados, terminó lejos del top 10 y con una sensación de frustración ante un monoplaza que se vuelve a caer en este tipo de circuitos. En puntos tenemos a los dos Haas. Claramente los más beneficiados por la doble descalificación fueron Berman y Ocon, pasando de irse a 0 de Las Vegas a quedarse 3 puntos en una pista muy complicada para ellos. Ambos salieron con el compuesto medio, siendo Berman quien tuvo dificultades con este al comentar que sufría de problemas de adherencia. Eso lo hizo parar en la vuelta 18 para cambiar a unos duros que ahora sí le funcionaron, mientras que Ocon pudo alargar esos medios hasta pasada la vuelta 28, saliendo de boxes con duros que casi le quitan el último punto al Lewis Hamilton. Igual, no creo que eso importe mucho, ya que gracias a la doble descalificación de los McLaren, asciende junto a su compañero a los puntos. No son muchos, pero algo es algo. 8º lugar para Lewis Hamilton. El británico tuvo una de las peores clasificaciones en su carrera deportiva, clasificándose último tras sufrir muchísimo en pista mojada. Aprovechando muy bien los incidentes en la salida, pudo ganar un total de 6 posiciones que iban agregándose mientras los de delante hacían sus paradas. Paró en la vuelta 30 para poner medios y, si bien casi pierde los puntos por un problema en los frenos, pudo aguantar y llevarse ese último punto que hora después pasaron a ser 4. 7º lugar para Nico Hülkenberg. El alemán aprovechó el incidente de Lawson para ganar una posición, ganando otra después de adelantar a Oli Berman. De ahí en adelante mantuvo el ritmo suficiente para aguantar a Hamilton y así finalizar en 9º lugar, que hora después pasó a ser el 7º. 6º lugar para Isaac Hadjar. El francés fue otro de los beneficiados por el incidente de su compañero, ganando 3 posiciones que con el pasar de las vueltas terminó perdiendo ante la diferencia mecánica de Leclerc, Piastri y Antonelli. Se mantuvo ahí sin poder hacer mucho más que cruzar la meta y llevarse 8 puntos que son insuficientes en la lucha contra Williams por la 5ª posición del mundial. 5º lugar para Carlos Sainz. El español venía de una gran clasificación en pista mojada, ubicándose tercero y a muy poquito de Max Verstappen, pero en carrera con pista seca el ritmo no fue el mismo, perdiendo de arranque una posición con George Russell. Posteriormente perdió otras 3 posiciones por estrategia ante Leclerc y Piastri, sumado a un Antonelli superior en cuanto a ritmo. No pudo repetir la hazaña de Bakú, pero al menos se llevó 10 puntos que suman para su equipo. 4º lugar para Charles Leclerc. El monegasco salió muy bien parado de esa tumultuosa primera vuelta, adelantando a Berman y posteriormente adelantando a Piastri tras un error de este mismo al pasarse de frenada en una curva. Siguiendo con la remontada, se sacó de encima a Hadjar y luego a Carlos Sainz tras una excelente decisión estratégica por parte de los italianos. Terminó perdiendo una posición por undercut que le metió Piastri, quedándose detrás desde McLaren hasta finalizar la carrera. 3er lugar y podio por 2ª carrera consecutiva para Kimi Antonelli. El italiano salía desde el fondo tras una mala clasificación que lo dejó fuera de la Q1. Pudo sortear los incidentes y aprovechó el Virtual Safety Car para entrar a boxes y hacer la única parada de la carrera. Posteriormente recibió 5 segundos por supuestamente haberse saltado la salida, no parando más en lo que quedó de Gran Premio y aguantando más de 40 vueltas con un neumático duro que parecía no sufrir degradación. Aguantó a un Piastri que intentó 1001 maneras para rebasarlo sin éxito, y cuando cruzó la meta, esos 5 segundos de sanción lo bajaron hasta el 5º lugar, perdiendo la posición únicamente con el de McLaren. Pero con lo que el italiano no contaba es que horas después iba a subir al podio debido a la doble descalificación de los McLaren. Simplemente espectacular. 2º lugar para Mr. Consistencia George Russell. El británico aprovechó el error de su compatriota y se puso segundo, y aunque hizo todos los esfuerzos para alcanzar a Max, no pudo ser debido a que el tetracampeón estaba en su propia carrera. Perdió la posición con Norris al no poder gestionar correctamente los duros y muy cerca del final empezó a perder ventaja hasta con su propio compañero, que llevaba neumáticos mucho más gastados que él. Al final pudo mantener la 3ª posición y se llevó un podio que horas después pasó a ser el 2º lugar. Y el ganador de la carrera fue Max Verstappen. Aprovechando el error en la salida de Norris, rápidamente Max se puso primero y de ahí hasta el final
nunca vio amenazada su victoria. Cuando los de atrás apretaban, él también lo hacía e incluso con vueltas más rápidas de por medio. Victoria contundente de Max Verstappen, que con el segundo lugar de Norris originalmente quedaba a 42 puntos del liderato, pero ahora con la doble descalificación queda empatado a puntos con Oscar Piastri y a 24 puntos del líder a falta de 2 carreras y una carrera sprint. El final promete ser apasionante y ya sabemos que Max no se va a quedar de brazos cruzados. Mi piloto del día es Kimi Antonelli con mención de honor para Max Verstappen, mientras que mi excepción es el equipo McLaren, que nuevamente han vuelto a darse otro tiro en el pie cuando ya tenían todo asegurado para dar el golpe en la próxima carrera. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana cuando la Fórmula 1 aterrice en el desierto de Lusail para disputar la penúltima fecha del calendario en el Gran Premio de Qatar.